Sorry, what? Bienvenidos a la última reunión del día. Hoy vamos a hablar de mi experiencia con Bootcamp con Mariana Arenas, quien fue una participante de Bootcamp y ahora también está trabajando gracias a este Bootcamp. Y antes de comenzar, Mariana, ¿tengo tu consentimiento para compartir este capítulo por diferentes medios? Sí, claro que sí. Buenísimo. Entonces, cuéntame, Mariana, ¿cómo ha estado tu día? Bien, un poco desafiante, pero bien. Bueno, oye, ¿y cuántos años de experiencia tienes tú? Yo llevo poco menos de 2 años. En octubre de este año cumplo 2 años desde que toqué por primera vez código. Desde mi primer Hola Mundo, 2 años. ¿Eso es contando tu experiencia de Bootcamp o de Contando el trabajo? Bootcamp, sí. Contando el Bootcamp. Dale, ¿y qué rol cumples ahora? Ahora soy trainee de tecnología de la información, pero yo creo que ya llevo harto tiempo en este puesto. Soy algo así como full stack junior, aprendiendo de todo, pero tanto del front como del backend. Dale, ¿y por qué decidiste este rubro? ¿Qué te llamó la atención de la informática? Primero, la verdad es que fue una búsqueda por mayor seguridad laboral. Como yo trabajaba en el área de servicio, era barista en cafeterías, y con la pandemia se desestabilizó todo, me quedé sin trabajo, y es un trabajo que en verdad uno no hay tanta posibilidad como de escalar profesionalmente, como que uno puede acumular mucha experiencia sin como crecer y tener mejor remuneración, condiciones laborales y todo. Y me puse a buscar distintas posibilidades como para encontrar un trabajo que ojalá fuera remoto y con mejores condiciones. Y en eso encontré la tecnología, encontré esto de los bootcamps, y en el camino me di cuenta de que me gustaba mucho, me encantó como desde el principio, pero la verdad es que a diferencia de pronto quizás de otras personas que tienen como interés en la tecnología desde niños o desde siempre, yo no lo tuve, sino que buscando como esta salida laboral me encontré con la tecnología y me di cuenta de que me gustaba mucho, como que hice el camino un poco al revés. Está bien igual, o sea, en cualquier momento te puede llegar el interés por la tecnología, así que está súper bien eso. Y bueno, cuéntame un poco de qué trata un bootcamp en programación. Me imagino que tomaste un bootcamp en programación, entonces, ¿de qué trata eso? Sí, yo tomé uno en desarrollo web frontend, pero hay distintos tipos de bootcamps, pero se caracterizan principalmente los bootcamps por ser cursos intensivos, en periodos de un par de semanas, hasta 6 o 9 meses. El que hice yo era de 6 meses. Y como la característica principal que tienen es que te preparan para el mundo laboral. O sea, son intensivos donde uno trabaja con proyectos reales o simulaciones de proyectos reales, y te entregan como un paquete de herramientas con el que uno podría insertarse laboralmente en el mundo de la tecnología. Vale. Y dime, ¿qué ventajas viste tú en esos 6 meses con tomar un bootcamp en vez de una carrera, por ejemplo? Yo creo que tiene mucho que ver con el tiempo y también me he dado cuenta con la forma como de enseñanza. Creo que en la universidad es mucho más tiempo, por lo tanto es más pausado y hay una detención como en la teoría quizás. En los bootcamps, y esto puede ser una ventaja o una desventaja, no está todo centrado más como en la práctica. Entonces las herramientas que entregan los bootcamps no tienen tanto que ver como con pilares más sólidos quizás como de los fundamentos, sino que con herramientas como para el trabajo. O sea, que tú aprendas como a investigar, obviamente a escribir código, pero también, no sé, por ejemplo, a tomar requerimientos, a simular cómo se trabaja en un entorno real, pero condensado. Yo sé que en la universidad también se enseña todo eso, pero esto es como se enseña en la práctica, y yo creo que la ventaja que tiene eso es que te enseñan a aprender, como a resolver los problemas por tu cuenta, que creo que esa es la forma que tiene como quizás de compensar esta falta como de profundidad más teórica o de dar como estos fundamentos que sí puede dar como la universidad. Creo que la manera de comportar de los bootcamps es que te dan a ti las herramientas para que puedas como autoeducarte. O sea, te ponen en una posición en la que tú ya sabes investigar, como correr un poco de código, pero principalmente sabes cómo tomar un problema y a investigar una solución.
y como también pedir ayuda, como todo eso creo que es como una gran ventaja que pueden tener los bootcamps en periodos cortos de tiempo, que eso igual es como algo que habría que considerar para cada persona, como el tiempo con el que cuenta y la prisa que puede haber también como por encontrar un trabajo o no. ¿Ya? ¿Y qué desventaja? Porque, como tú mencionas, la universidad, como dices, se enseñan cosas muy parecidas, pero acá súper condensado, ¿cierto? Súper a la práctica de lo que estás haciendo. Pero ¿qué desventajas hay con eso también? Porque una persona que estudió una carrera mínimo son 2 años, 2 años y medio, a 6 meses, ¿cierto? Eh, ¿Qué sientes tú que fue una desventaja con respecto a tomar un bootcamp? Yo creo que es justamente esto de los fundamentos más sólidos. Porque, por ejemplo, en el bootcamp que tomé yo, que es de desarrollo web front, solamente hicimos como aplicaciones, usamos, bueno, JavaScript, pero no nos detuvimos como a pensar como más, por ejemplo, en los fundamentos de la informática o en los fundamentos de la programación, detenernos, por ejemplo, a entender los algoritmos o la lógica que puede haber como detrás, sino que era como hacer y en el camino ir como aprendiendo ciertas cosas, pero creo que esa es como una de las grandes desventajas que puede tener, que es más difícil si uno no viene como con algún tipo de background, entrar como en este paradigma de la tecnología, como entender, no sé, las abstracciones, como incluso cosas que en la universidad de pronto puede que no se enseñan tan directamente, pero al, no sé, por ejemplo, tomar cursos de matemática va a desarrollar como cierto pensamiento lógico que es muy útil para la programación y que en un bootcamp no se trabaja. Entonces creo que esa es como una gran desventaja que puede tener los bootcamps, pero creo que el qué se hace luego con esa desventaja ya depende de cada persona que tome el bootcamp. O sea, yo creo que ahí hay como una debilidad, pero creo que ahí ya el compensarlo tiene que ver como con la propia decisión de cada quien de cómo enfrentar el conocimiento, porque yo creo que es imposible y esto como que yo creo que puede haber como un acuerdo general, no se aprende a programar en 6 meses o en 9 meses. Lo que uno va a aprender en el bootcamp es como las herramientas para poder llegar a ser un buen programador en el futuro. Entonces yo creo que todos esos fundamentos, por ejemplo, en mi caso, yo hay un montón aún que me faltan, pero sí ese como aprendizaje teórico yo trato de dedicarme ya en mi vida laboral. Y creo que esa es como la diferencia de pronto. Yo creo que muchas veces puede tener como el peso como la decisión si un bootcamp o una universidad tiene mucho que ver con el contexto de cada quien, creo yo, con el tiempo que uno pueda dedicarle al estudio de esto o con los ingresos económicos, mucho como del contexto de la persona. Claro, eso igual, eso del contexto de la persona, en motivaciones, también afecta al estudiar una carrera, porque una carrera en la universidad tiene otro tipo de exigencia, pero aún con la exigencia acá o allá, si la persona no es dedicada, no va a aprender. La universidad también te da las herramientas. Quizás profundiza un poco más de las cosas, ¿cierto? Como dices tú, no hacen análisis de algoritmos en una universidad así, pero si tú no le dedicas tiempo al estudio o le dedicas tiempo a la práctica, tampoco vas a aprender, sea en bootcamp, sea en la universidad. Entonces, claro, aparte los bootcamp, como dices, son cursos intensivos de algo y muchas veces son de gente que no estudió nada y quiere meterse en el mundo, hasta incluso gente que estudió algo antes. Y yo creo que una de las cosas que sí he visto con respecto a gente que estudia en bootcamp o gente que estudia en la universidad es el concepto de ser más cuadrado. Es una cosa que me dijo una vez un profe, me dijo, tú partiste, ustedes llegan acá a la universidad así, redondito, con la cabeza redondita, pensamiento súper circular, y van a salir de acá cuadrados. Y nos hizo el círculo, ¿cierto? Un cuadrado y todo, y nosotros quedamos como, ¿y por qué? Claro, te explican ahí que como ingenieros o como técnicos, las cosas son casi binarias. Pero claro, la experiencia te dice que en realidad no es así. Tú estudiando ya con experiencia ya te das cuenta que no es tan así. Pero una de las cosas que te dicen, mira, la programación es súper punto a punto, paso a paso. Eh, si tú no haces el paso uno, claramente no vas a poder llegar al 2. Como, ¿qué haces tú en la mañana al levantarte? No sé, toma desayuno. Pero no, pues primero te levantas, vas al baño, te bañas, te vistes, cosas así, ¿sabes? Muchas cosas entre medio que, que, si,
que yo siento que si tú no partiste en una carrera técnica o una carrera más informática, te va a costar más en un bootcamp entender, porque no te meten, no te llevan a ese flujo de tantas materias, tantas actividades cuadradas, como analizar algoritmos, introducción, los fundamentos, entender cómo funciona el computador, cosas así, que claro, podría llegar a costar un poco en el entendimiento, como tú dices, la toma de requerimientos, que así te enseñan en el mismo bootcamp, te enseñan a tomarlo, te enseñan a cómo funciona. Igual, por lo que me ha tocado ver, como te digo, es que no hace como esa distinción de que, claro, uno es matemático, uno es humanista, pero en una carrera que dura más de 6 meses o 9 meses, creo que te puede meter mucho más en la cabeza este cuadrado. Pero insisto, depende de la persona. Si tú no estudias por tu lado, no practicas más que estudiar, no vas a llegar a ningún lado tampoco. Pero eso mismo, no sé si nos puedes contar un poco las mejores prácticas que tienes al tomar un bootcamp o cuando ya estás en un bootcamp. ¿Qué podemos hacer para sacarle buen provecho? Yo creo que es importante contar con una red de apoyo porque hay que dedicarle, como son intensivos, la verdad es que hay que dedicarle harto tiempo, como muchas horas al día, y de pronto si hay como otras responsabilidades de la vida adulta o hay que trabajar o hay que atender una casa, se dificulta. Porque yo en mi experiencia le dedicaba diariamente de lunes a viernes mínimo 5 horas, que era muy pocas veces, entre 5 y 10, incluso 11 horas al día. Entonces es un ritmo muy intensivo. Yo creo que en ese sentido es importante, ojalá, tener como una red de apoyo y, bueno, mentalizarse mucho. Y algo que creo que es muy importante es primero como probar, como investigar un poco qué área me interesa, porque existen muchas áreas y la gente que toma bootcamps habitualmente es gente que está recién metiéndose en la tecnología o que no tiene carreras, entonces no sabe como el mundo que hay como dentro y los distintos tipos de especialización. Yo creo que es importante mirar bien de qué es el bootcamp que me interesa, cuál es el campo laboral de esa área, y ahí ir buscando algunos fundamentos de lo que yo quiera hacer, probar un cursito pequeño, por ejemplo, no sé si es de frontend, hacer un curso pequeño de JavaScript, meter código, como primero siempre tantear si es algo que te gusta o no, porque creo que quizá en la universidad de pronto puede que no sea tan así, pero creo que el bootcamp es un ritmo tan intensivo que si no es algo que te guste de verdad, es muy difícil de sostener. Como que tiene que ser algo que te den ganas como de mantenerte estudiando, de aprender, y como que si no te despertó esa chispita, yo creo que es un poco difícil. Y lo otro que también creo que es muy importante es como la preparación emocional antes de enfrentarse a eso, porque eh, si es algo nuevo, hay muchísimos momentos como de mucha frustración, porque muchas veces uno toma un bootcamp como por dar como un volantazo en su vida, como que uno está haciendo algo y quiero hacer otra cosa. Entonces como que hay mucha gente que llega ya sabiendo algo, teniendo cierto grado de expertise como en otras áreas, y al meterse en este mundo uno tiene que ponerse como un principiante y como un aprendiz. Y esto que hablábamos antes como del tipo de pensamiento, de desarrollar la lógica, la abstracción y todo eso, eh, a veces es súper desafiante y a veces como que se nos dificultan mucho las cosas y hay que aprender a lidiar como con bloqueos, con cosas que uno no entiende, con tareas que uno lleva 3 días sin resolver, y aprender como a convivir con eso y a no sentirse como tonto o incapaz, o estar como en el fondo tranquila en la posición de que es algo difícil que una va a empezar a aprender y que tiene que partir como desde abajo y van a haber muchos momentos de no comprender nada. Creo que mientras antes una tome esa actitud, más va a aprender y mejor lo va a pasar, y eso aplica no solo en los bootcamps, sino que creo que a cualquier disciplina en la que uno quiera comenzar, tener esa como humildad inicial y
saber como de antemano que sí es algo difícil, que es desafiante y que van a haber momentos en los que no va a salir, pero después la práctica siempre y la constancia siempre le va a ganar como a lo que sea, al talento, a la inteligencia, a cualquier cosa. Creo que la constancia es como también siempre la clave. Eso es súper bueno lo que comentas porque a mí hace poco un amigo me preguntó que quería estudiar algo porque ya estaba aburrido de su carrera. No quería más, o sea, no carreras, no que de su trabajo. No quería más lo que estaba haciendo. Nunca le gustó, no le gustó mucho, entonces ya estaba aburrido y quería cambiarse, quería hacer algo más y siempre le gustó la tecnología. Entonces siempre quiso ser programador o cosas. Entonces me preguntó, oye, ¿qué hago? ¿Estudio una carrera? ¿Me meto en bootcamp? ¿Pero de qué? Claro, ahora, como dices tú, las áreas, hay muchas áreas que podemos dividir, ¿cierto? De datos, ciberseguridad, programación. Y claro, la idea es como esta persona va a dedicar sus ahorros, su finiquito, la plata que no va a tener por un tiempo, quizás porque está trabajando, o sea, tiene que pagar un bootcamp, tiene que mantener una casa, como dices tú. Hay que tomar una buena decisión. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver, oye, ¿qué te gusta más? Por ejemplo, a tu trabajo anterior o tu experiencia anterior, quizás lo que más se acomode es un bootcamp de data, o no, un bootcamp de programación web, o un bootcamp de backend, por ejemplo. O a lo mejor tú querés partir averiguando otras cosas como ciberseguridad, también puede ser. Pero claro, al final este decidió uno por data, porque era como lo que le gustaba, siempre le gusta analizar datos, siempre le gusta ver bases de datos, archivos, juntar información y hacer una búsqueda en todo eso. Y, y algo de relación tiene, ¿cierto? Entonces, claro, igual tienes que aprender a programar, tienes que aprender otros tipos de tecnologías, pero se aprende. Entonces, claro, y él más encima dijo, tengo no sé cuánta plata para hacerlo, pero quiero elegir bien. Entonces, claro, yo le di muchas cosas que tú estás mencionando ahora, se las dije también. Considera que existen altas áreas, considera que tienes que pagarlo, tienes que dedicarte a eso. También es lo que uno quiere en el futuro. Al final, las personas que están recién entrando en la tecnología se dan cuenta de que es un mundo gigante. No es solo el computador, ¿cierto? El Facebook, como antes se le decía, como me pasó cuando empecé a estudiar. Muchos entraban a la carrera porque les gustaba estar en Facebook, les gustaba ver YouTube o les gustaba jugar, pero se daban cuenta que después no les interesaba la informática y la mitad de mi curso se fue a estudiar otra cosa. Uno de ellos se fue a música, otro se fue, no sé, ya no me acuerdo bien, pero todos se fueron a otras carreras nada que ver con informática. Y claro, no eligieron bien en ese momento, pero claro, era su primera carrera, estaba recién saliendo del colegio, ¿cierto? Entonces, puede pasar. Y también puede pasar que elegir un bootcamp, te equivocaste, no salió bien, pero por eso es muy bueno lo que cuentas tú de que hay que investigar harto, hay que saber bien a lo que uno quiere dedicarse. Eh, Hay que considerar que vas a ocupar mucho tiempo y como dices tú, o sea, dedicaste de 5 a 10 horas diarias, que es lo mismo que podrías llegar a dedicar en una universidad, en un bootcamp que dura menos tiempo, que no se centra tanto en ciertas cosas, pero es harto tiempo lo que hay que considerar igual. Es harta dedicación la que hay que considerar igual. Eh, Porque como comentas, te iba a preguntar sobre las consideraciones, creo que dijiste mucho sobre consideraciones, pero me gustaría que si me puedes decir un consejo que le darías a las personas que se van a inscribir en un bootcamp, considerando todo lo que hemos hablado, pero ¿qué consejo le darías tú a una persona que va a buscar un bootcamp? Esto lo digo muy como de mi experiencia, como alguien que antes de entrar al bootcamp no, o sea, yo no me preparé como muy técnicamente porque tuve que prepararme como materialmente, por decirlo así. Tuve como que cambiarme de casa, armarme un espacio, entonces como que no me dio el tiempo. Pero como el consejo que le daría a otra persona, que es el que me daría a mí yo del pasado, es que esta, como estas bases que hablábamos antes, que en un bootcamp no te las entregan,
quizá llevarla un poquitito masticada antes de meterse al bootcamp, como que no llegar tan en la nada sin entender como recién llegar al bootcamp para saber qué es una variable, por ejemplo, como no saber cómo ya programar ni nada, pero sí al menos tratar como de entender un poco qué se está haciendo, como cómo funciona, quizás Algunos como, conceptos. claro, como saber qué son las variables, como una función, más o menos como qué es lo que se hace, porque a mí me pasó cuando yo entré que me tomé bastante tiempo en entender qué era lo que estaba pasando ahí. Como ya, estas son como estas letras, yo pongo esto aquí, pero ¿y esto qué significa? Como, por ejemplo, yo pongo una variable y esto dónde está, dónde existe. Entonces me tomó un tiempito como darme cuenta, esto existe, un espacio en memoria existe en algún punto del universo, es algo físico, porque esa cuestión es una de las cuestiones más complicadas, al menos para mí, de entender todavía, es como esta duplicidad entre la materialidad de algo y la abstracción de esa misma cosa. Entonces, como, y existe en demasiados planos distintos, porque es como a veces eso es un objeto como de la realidad misma que tiene esta representación en una variable, por ejemplo, pero esta variable es una abstracción de un espacio en memoria y así, entonces, ya, eso como que cada vez se complejiza más, pero si uno entiende que, por ejemplo, una variable es un espacio en memoria que representa algo, eso ya es como un pilar muy fundamental, creo yo, que a veces no es tan evidente cuando uno no sabe nada. Llegar hasta eso es como toma un tiempo. Al menos cuando yo lo entendí fue como, esto era, y ya muchas cosas toman sentido. Entonces pienso que esa primera como curvita de aprendizaje puede tomar un tiempo en el que uno empieza como a entender de qué se trata, como a pensar entre comillas como una máquina, esto que hablábamos también de las instrucciones, como pasar un poco de este del lenguaje natural del que uno viene a este lenguaje más abstracto y más lógico, quizá avanzar un poquito antes, como entender esas pequeñas cositas, no digo hacer como de pronto funciones muy complejas, pero sí saber qué es una función, qué es como un parámetro, lo demás ya se va viendo creo como en la práctica, pero si uno lleva esas pequeñas piecitas yo creo que se aprovecha mucho más eh, el tiempo, porque, por ejemplo, si a ti en un bootcamp te pasan tu primer proyecto y uno ya sabe eso, que es una variable, una función, lo que sea, ya se va a ahorrar unas 2 semanas quizás de entender eso y vaya a poder pasar al código más directamente. Yo, por ejemplo, tuve una compañera que en su primer proyecto se demoró un día, porque ella ya tenía todo ese conocimiento y yo me demoré casi un mes. Entonces es mucha la diferencia. Entonces, un mes en un curso de 6 meses es mucho tiempo. Sí. Entonces, ese es como el consejo que yo le he dado, como incluso también a amistades que le he sugerido como que entran en un bootcamp, es ese, como hay que ahorrar tiempo y esa es una forma como muy eficiente de hacerlo. Entonces después te puedes dedicar a los demás proyectos y alcanzar a lograr más cosas en ese periodo corto de tiempo, como aprovecharlo mejor. Y bueno, eso que comentas, porque los bootcamps te enseñan eso, o sea, te enseñan lo básico, qué es una variable, qué es una página web, pero claro, como dices tú, el entrar con un conocimiento básico te adelanta a que ya entendí lo que me acabas de entregar, lo que me acabas de explicar, así que puedo avanzar a lo que no entendía, a lo que no sabía del mismo curso, en vez de llegar de cero, llegar con algo. Un muy buen consejo, de verdad que lo que comentas tú del espacio en memoria, cuando yo estudié, eh, también me hizo entender, comprender mucho lo que estaba haciendo. Si bien yo estudié la carrera en la universidad, llegar a ese punto de decir, oye, como concretar las cosas, que es algo concreto. No, está bien, la memoria es algo que quizás no entendemos bien, pero si tú sabes que la RAM es memoria y ahí está la variable y ahí no sé qué, le das dando un concepto, le vas dando algo más concreto, creo que se entienden mucho más las cosas. Y está bien, lo que tú comentas es algo bastante más avanzado a lo que se podría llegar a ver en un bootcamp, pero entender conceptos de ese tipo, entender conceptos previos a, te puede ayudar mucho y sobre todo en el futuro, porque tú ya vas a entender muchas cosas que después alguien te lo va a mencionar y la idea es que tú lo sepas, la idea es que tú lo manejes. Así que muy, muy buen consejo en verdad. Y cuéntame cómo fue tu experiencia en el bootcamp. ¿Qué viviste en el bootcamp ahí? No has contado hartas cosas, pero
¿Qué más nos puedes contar sobre eso? El bootcamp, yo lo atesoro en mi corazón, pero fueron meses complejos, o sea, como de muchos altibajos, la verdad. Yo además estudié en un bootcamp de laboratorio, se llama la fundación, que es solo para mujeres de distintos países de Latinoamérica. Y además del acompañamiento técnico, también hay un acompañamiento psicológico, digámoslo así, y también como de preparación laboral, que eso igual es un punto bien importante de los bootcamps. Pero fue bien intenso en muchos sentidos, porque es estar estudiando y aprendiendo constantemente, pasando como por estas emociones de frustración, de a veces no entender nada, de dudar, así como estoy haciendo lo que de verdad, o sea, de verdad soy buena para esto, de verdad me gusta, y aprender como también a manejar otro tipo de plazos. A, yo creo que una de las cosas más desafiantes, y yo lo sigo pensando aún a veces, que en la programación hay más desafíos como emocionales o psicológicos a veces que los técnicos, porque yo pienso que los técnicos, si uno le mete y estudia y practica y como la constancia que hablábamos antes, en algún momento se va a resolver. Pero los desafíos emocionales a veces son más complejos de abordar, como esa situación de correr el código y que te aparezcan 10 errores y no entender ninguno, y como moverse en ese mundo cuando uno no viene de ahí, no tiene como esa experiencia como de fallar tanto, puede ser súper frustrante a veces. Yo creo que en un momento me pasó harto como esa frustración de no entender, y también el aprendizaje como de, o sea, aprender a no compararse, aprender a tener paciencia, como no mirar al de al lado, así como, oye, pero es que mi compañera terminó antes que yo este proyecto y yo todavía sigo en este, como que eso también lleva el propio desafío como de una misma vivir como su proceso de aprendizaje, como que creo que es de mucho aprendizaje también por ese lado. Y en mi experiencia tuvo de todo, como momentos en los que la pasé muy bien, momentos en los que me agarraba la cabeza como de qué estoy haciendo acá, como no entiendo nada, otros momentos en los que, no sé, compartí con mis compañeras, por ejemplo, y era muy lindo como saber que habíamos muchas más que estábamos pasando por las mismas cosas, que cada una tenía como sus propias historias, sus propios anhelos, sus propios background. Y eso me parece en los bootcamps que también es muy interesante, y que quizás puede que la universidad no se dé tanto solo por una cuestión de edad, porque en la universidad suelen entrar jóvenes, no sé, recién salidos del colegio la mayoría, pero en los bootcamps la mayoría de personas son adultas. Entonces yo creo que eso hace los espacios muy interesantes, porque yo tuve compañeras que se dedicaban a cosas muy distintas, como que tuve una compañera, que siempre me acuerdo de ella, que ella era científica, se dedicaba a cultivaba neuronas. Ese era su trabajo como del día a día. Entonces con ese background como que ella llegaba como a enfrentarse como a la programación, y obviamente tenía una perspectiva como muy interesante, y eso creo que eso era muy enriquecedor, y también como era muy lindo como el sentir que todas compartíamos o teníamos como esta complicidad, como de la determinación que hay que tener para meterse en bootcamp, como para abandonar una carrera anterior y probar suerte en una carrera completamente nueva. Eh, Hay que tener como harta determinación, creo yo, y pienso que como una no viene también de este mundo, hay poca gente alrededor que comprende como lo que pasa en el día a día del trabajo. Como poca gente, por ejemplo, entiende algo que a mí me da mucha risa, la alegría de cuando el error es distinto, por ejemplo. Como que eso como uno le explica como a alguien que no se dedica a esto, como que no lo arreglaste, pero el error es distinto, así que como que, no sé, como eso creo que al menos en ese bootcamp era como bonito compartirlo como con otras mujeres que estaban como en esa misma, como abriéndose a este mundo, y también como compartiendo ciertas vulnerabilidades, como que fue un momento, o sea, un espacio que generamos entre todas también muy, muy lindo, y eso igual lo recomiendo. Creo que esa es una de las cosas que por las que yo atesoro, quizás como haber pasado por este bootcamp tiene mucho que ver con la experiencia que construimos como entre todas Claro. las compañeras y el equipo de profes también. Es bueno eso porque lo que comentas sobre las emociones que uno sufre
es verdad, sea universitario, sea técnico, sea bootcamp o cualquier programador que ni siquiera haya entrado a uno de estos, sino que sea autodidacta, se, se enfrenta a ese estrés de que no te resultan las cosas, de que qué vas a hacer o encontrar un nuevo error, como avanzaste, ¿cierto? Todos hemos pasado por eso, yo creo que todas las personas que escuchen esto o se dediquen a esto van a pasar por eso. Esa frustración de que no entiendo por qué no me resulta, de que yo sé que está bien hecho, pero no sé por qué está malo, y de repente te das cuenta, una cosita pequeña que o que no sabías o que no te diste cuenta era el error. Entonces, se entiende esa misma emoción que hay y en verdad es como, claro, ahí los otros quizás no lo entienden o es de otra manera. Y Mariana, mira, estamos terminando ya con la horita, con la reunión. Quisiera saber a ver si nos puedes contar una anécdota, algo relacionado con la carrera que has estado viviendo últimamente. Sí, a ver, yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando. Bueno, yo tengo en estos casi 2 años de experiencia, 6 meses, perdón, del bootcamp. Y ahora, hace una semana más o menos, cumplí un año en el trabajo en el que estoy. Y yo entré como desarrolladora frontend, pero a una célula de trabajo que hace casi puro backend y como trabajo con datos. Y las primeras daily yo igual llegué, o sea, sabía que no iba a entender mucho, pero no pensaba que no iba a entender nada. Entonces yo me conecté a las primeras dailies y mis compañeros hablaban, o sea, contaban su día a día y yo no entendía ninguna de las palabras que estaban diciendo. Cuando hablaban como de palabras técnicas, yo no las entendía ninguna. De hecho, tenía una libretita y yo en todas las daily iba anotando como las palabras que decían para después googlear como para entender a qué se referían. Y estuve así, yo creo, unas 2 semanas en las que no entendí nada y me preguntaba así como, ¿por qué estoy acá? ¿En qué me metí? Como, ¿llegué realmente como al lugar correcto o no? Y después ya como que fui entendiendo y ahora hace poco igual como que me parece bonito que de esas palabras que yo al principio no entendía, como 6 meses después me tocó hacer yo desarrollos con esas cosas, como no solo las entendí, sino que ya podía como referirme al lenguaje técnico a ellas, pude hacer como algún código y finalmente ahora casi no toco nada de front y estoy solamente trabajando con backend y Python, que ni siquiera es el lenguaje que yo estudié en el bootcamp. Y creo que eso, o sea, como cerrando un poco la idea de antes de esta posición como de aprendiz, creo que es importante como perderle el miedo a estar en esa posición, a no entender nada. Yo en ese momento tuve un pequeño pánico porque dije como, ¿en qué momento voy a aprender todo esto? Hasta que en un momento me aterricé un poco porque además entrando no quiere como demostrar que sabe o que es capaz o todo lo que estudió, hasta que en un momento yo me di cuenta de que en 6 meses lo que yo aprendí en eso probablemente lo demostré en la entrevista o el primer día. La gente, como mi jefe o mis compañeros de trabajo, se dieron cuenta en ese mismo momento. Pero lo que me quedaba en mi posición era demostrar mi capacidad de aprendizaje y poner ese era como el puesto en el que yo estaba, como que ahí es donde yo tenía como que lucirme y ahí eso como que igual hizo cambiar completamente mi perspectiva y creo que esa anécdota como de haber estado en esa posición de Dios mío, no entiendo nada, fue la que me llevó al decir no entiendo nada y eso está bien porque eso quiere decir que tengo todavía muchísimas cosas que aprender en este espacio. Como si lo supiera todo ya estaría un poco aburrido. Pero creo que eso Claro. fue un poco como un antes y un después para mí. Qué llenador escuchar que de un principio estabas tan asustado, que no entendía nada, ahora ya que te sientes más en confianza, te sientes más segura, sobre todo porque, claro, quizá la gente no ve el bootcamp como algo, no sé, tiene ciertos pensamientos con respecto a eso, pero escuché la experiencia de alguien como tú que partió de esa misma posición hasta llegar a una posición donde ya te sientes cómoda con lo que estás haciendo, donde está claro que no lo sabes todo, como tú mismo dices, pero con las ganas de aprender, con las ganas de ya sentirse cómoda en esa posición, buenísimo.
muy bacán saber eso, haber escuchado esa anécdota para poder entender, claro, partiste de una posición de pánico, ahora en una posición de zen, estar tranquila, ya puedo avanzar y puedo seguir aprendiendo y ya no le tengo miedo a no entender, a no conocer, porque ya viene el camino, como dijiste, partiste como front y ahora estás desarrollando Python, que ni siquiera era parte de tu bootcamp. Entonces, buenísimo. Así que muchas gracias, Mariana, por tu experiencia, por tu conocimiento. Ya estamos cerrando, así que te agradezco totalmente todo lo que nos compartiste y tu tiempo. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti también, Seba. Nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Chao. Chao.